El 13 de mayo de 1917, en el tranquilo pueblo de Kovia, 3 niños pequeños estaban cuidando su rebaño de ovejas cuando de repente tuvieron una visión sobrenatural. Una hermosa joven se les apareció, dejándoles una impresión duradera que no solo marcaría sus vidas, sino también el curso de la historia misma. ¿Alguna vez se ha preguntado si el cielo podría estar enviando un mensaje, una advertencia a la humanidad? En un momento en que el mundo anhela paz y seguridad, cuando se arrepiente de los errores que ha cometido, la profecía advierte de un cataclismo inminente, un nuevo Armagedón, donde la destrucción llegará rápida e indiscriminadamente, y todos sufrirán. Estas fueron las palabras que la Virgen de Fátima dijo a los 3 niños en 1917. Ella predijo que un acontecimiento significativo ocurriría en 2025, acercando al mundo al fin de una era. ¿Podría ser esta profecía una advertencia para todos nosotros? ¿Podría ser 2025 el momento en que el tercer secreto de Fátima sea revelado completamente? Solo el tiempo lo dirá. A medida que nos acercamos al año 2025, no podemos ignorar la creciente sensación de inquietud que invade el mundo. Sin importar nuestras afiliaciones religiosas o políticas, se está volviendo innegable que el mundo se está volviendo más extraño, más caótico y más impredecible con cada día que pasa. Esta sensación de inquietud se extiende incluso a la Iglesia, donde el caos y la confusión se han infiltrado en su núcleo mismo. El tercer secreto de Fátima, aunque parcialmente revelado, puede contener la clave para entender la crisis dentro de la Iglesia hoy. Incluso aquellos que se preguntan si el tercer secreto se refiere específicamente a la misa o a los concilios de la Iglesia no pueden negar que la parte no dicha del secreto parece advertir de graves amenazas a la fe. Durante años antes de que el Vaticano hiciera pública la visión del secreto en el año 2000, tanto los expertos como los testigos de Fátima hablaron de una profecía que predecía una monumental crisis de fe dentro de la Iglesia. En las memorias de la hermana Lucía, al final del segundo secreto, ella escribió: en Portugal, el dogma de la fe siempre será preservado. Muchos estudiosos de Fátima ven esta declaración como una introducción directa al tercer secreto. Sugiere una nueva idea, una transición que apunta a la posibilidad de que el tercer secreto se refiera a una crisis venidera en la fe. Dado que parece que el dogma de la fe será salvaguardado únicamente en Portugal, la publicación incompleta del mensaje del Vaticano deja esta línea sin contexto ni resolución. Esta omisión es sorprendente, deja la declaración en el aire, sin resolver, dando la clara impresión de que falta algo crucial en la historia. En 1984, incluso el cardenal Ratzinger habló de la relevancia del tercer secreto, particularmente en relación con los desafíos a la fe. De hecho, puede señalar un ataque al corazón mismo del cristianismo. El llamado a la conversión y consagración al Inmaculado Corazón de María sigue siendo un principio central de los mensajes de Fátima. Sin embargo, es importante distinguir entre encomienda y consagración. La encomienda es un compromiso más superficial, mientras que la consagración es un acto de entrega que abarca todo. Es el gesto profundo de entregar todo el ser de uno, el alma, la familia, la Iglesia o incluso la nación en las manos de la Virgen, para que pueda ser entregado al Padre. Este acto de devoción total es lo que pide la Virgen de Fátima, una entrega que no es solo una promesa sino una ofrenda transformadora de uno mismo. El rezo del rosario, como se enseña en Fátima, sirve como un arma poderosa contra las fuerzas de la oscuridad, repeliendo no solo los peligros para el alma sino para todos los aspectos de la vida. El legado del mensaje de Fátima, al reflexionar sobre el centenario de las apariciones, es innegable. La sabiduría y la guía de la Virgen María han dejado una marca indeleble en las vidas de innumerables personas, ofreciéndoles un sentido de propósito y dirección, así como una comprensión más profunda del poder de la fe. La historia de Fátima trasciende su contexto histórico. Habla de las esperanzas y los temores universales de la humanidad, recordándonos que incluso en nuestros momentos más oscuros se puede encontrar la luz. Nos llama a volver a los valores básicos e intemporales de la paz, el arrepentimiento y la fe, valores que resuenan profundamente en las personas de todo el mundo. Los mensajes de Fátima han tenido un impacto duradero tanto a nivel personal como global, dando forma no solo a las vidas individuales sino también a las prácticas y conversaciones espirituales dentro de la Iglesia. A medida que nos acercamos al centenario de Fátima, los mensajes de esta aparición siguen ofreciendo una profunda visión y orientación.
A pesar de los desafíos del mundo moderno, las enseñanzas de Fátima nos recuerdan que ciertas verdades eternas todavía tienen poder para guiar nuestras acciones y decisiones. Estas verdades, arraigadas en la paz y la fe, nos ayudan a navegar incluso en los problemas globales más complejos y turbulentos. A través de los mensajes de Fátima, se nos recuerda el profundo poder de la esperanza. Nos instan a recordar que, incluso frente a desafíos abrumadores, siempre existe la posibilidad de redención y cambio positivo. El legado de Fátima nos llama a cultivar esta esperanza, a buscar un futuro mejor para nosotros y para las generaciones venideras. Al contemplar estas profecías, es crucial equilibrar la fe con la razón. Las profecías tienen el poder de inspirar y fortalecer la fe, pero también deben abordarse con discernimiento. El escepticismo, cuando se ejerce con reflexión, garantiza que evitemos malas interpretaciones y respuestas irracionales, basando nuestra fe en la verdad en lugar del miedo. Para muchos, los mensajes de Fátima son un poderoso llamado a volver a los valores espirituales y a reflexionar sobre cómo nuestras acciones impactan a los demás y al mundo que nos rodea. Estos mensajes no deben verse únicamente como profecías sobrenaturales que tienen peso. En cambio, pueden entenderse como recordatorios atemporales que nos instan a vivir vidas arraigadas en la bondad, la integridad y el respeto mutuo. Nos piden que consideremos no solo nuestra fe personal, sino también cómo contribuimos al bien mayor de la humanidad y del planeta. El 17 de noviembre de 2001, la hermana Lucía, una de las 3 niñas que presenciaron las apariciones de Fátima, se reunió con el arzobispo Bertone para abordar los crecientes rumores sobre predicciones adicionales no reveladas. Su reunión fue documentada en el libro Sister Lucy, Secret of Fatima Contains No More Mysteries, en el que la hermana Lucía afirmó firmemente que había leído y meditado a fondo la publicación del Vaticano sobre el tercer secreto de Fátima. También enfatizó que la Congregación para la Doctrina de la Fe había verificado todo lo que se afirma en el mensaje de Fátima. A quienes especulaban que una parte del secreto permanecía oculta, la hermana Lucía les aclaró: todo ha sido publicado, no queda ningún secreto. Fue más allá y desmintió cualquier idea de nuevas revelaciones, insistiendo: si hubiera recibido nuevas revelaciones, no se las habría dicho a nadie, sino que se las habría comunicado directamente al Santo Padre. Antes de su muerte, la hermana Lucía también profetizó que la batalla final entre Cristo y Satanás se centraría en el matrimonio y la familia. Esta profecía fue compartida por el cardenal Carlo Caffarra, quien recibió una carta de la hermana Lucía mientras servía como arzobispo de Bolonia, Italia. En febrero de 2008, el cardenal Caffarra, después de celebrar la misa en la tumba del Padre Pío, habló sobre esta profecía en una entrevista. Explicó que San Juan Pablo II le había encomendado establecer el Pontificio Instituto de Estudios sobre el Matrimonio y la Familia. En las primeras etapas de este trabajo, el cardenal Caffarra escribió una carta a la hermana Lucía a través de su obispo, ya que la comunicación directa no era posible. En su respuesta, la hermana Lucía escribió: la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será sobre el matrimonio y la familia. No tengan miedo, porque quien trabaja por la santidad del matrimonio y de la familia siempre será combatido y se le opondrá de todas las maneras, porque esta es la cuestión decisiva. Y le aseguró: sin embargo, Nuestra Señora ya le ha aplastado la cabeza. Reflexionando sobre estas palabras, el cardenal Caffarra señaló que sus conversaciones posteriores con el Papa Juan Pablo II destacaron la familia como la cuestión central. Explicó que la familia es el pilar fundamental de la creación, especialmente en lo que respecta a la relación entre el hombre y la mujer, y el vínculo entre las generaciones. Si el pilar fundamental se daña, todo el edificio se derrumba, comentó el cardenal. Y esto lo estamos viendo ahora. También recordó cómo el Padre Pío estaba profundamente atento a la santidad del matrimonio y a la santidad de los esposos, a veces imponiendo este ideal con un rigor firme y justificable. El mensaje del fin de los tiempos dado a los niños de Fátima contiene algunas imágenes inquietantes y apocalípticas. Una de las visiones de la hermana Lucía detalla una escena aterradora. Vimos un ángel con una espada de fuego en su mano izquierda. Destellando, emitía llamas que parecían incendiar el mundo, pero se apagaron al contacto con el esplendor que irradiaba Nuestra Señora desde su mano derecha. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, gritó 3 veces: penitencia, penitencia, penitencia.
En una luz intensa y abrumadora, que los niños reconocieron como la presencia de Dios, vieron una imagen que parecía un reflejo en un espejo. Un obispo vestido de blanco, que creían que era el Santo Padre, fue visto subiendo una montaña empinada, con otros obispos, sacerdotes y religiosos, hombres y mujeres, siguiéndolo. En la cima, una gran cruz hecha de troncos de árboles toscamente tallados los esperaba. Mientras ascendía, el Santo Padre pasó por una ciudad en ruinas, con sus edificios destrozados y diezmados, una escena de desolación. El Santo Padre, afligido por la tristeza y el dolor, se detuvo para orar por las almas de los muertos que encontró en el camino. Esta visión apocalíptica describía un mundo devastado por un acontecimiento desconocido y catastrófico, y llamaba la atención sobre las consecuencias humanas del abandono espiritual. El cardenal Ratzinger, al reflexionar sobre la visión, señaló las sorprendentes similitudes entre la imagen del ángel con la espada llameante y las escenas del libro del Apocalipsis. Relacionó la espada llameante con un juicio inminente, una representación de las fuerzas destructivas que ha creado la humanidad, simbolizadas particularmente por la bomba atómica. La visión, explicó, sirve como un duro recordatorio de las consecuencias de las decisiones humanas y el potencial destructivo de esas decisiones si la humanidad no atiende al llamado al arrepentimiento y la conversión. En esencia, el mensaje de Fátima sigue siendo un mensaje de urgencia y reflexión, un llamado a volver a los valores espirituales y un recordatorio de que nuestras acciones, tanto como individuos como sociedades, tienen profundas implicaciones para el mundo en el que vivimos. El mensaje nos invita a enfrentar los problemas de nuestro tiempo con humildad, reconociendo la importancia de salvaguardar nuestras relaciones con los demás y con el Creador, antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, el futuro no está escrito en piedra, y la visión de Fátima transmite este mensaje de esperanza y posibilidad. Si bien las imágenes de destrucción son innegablemente poderosas, la brillantez de la Madre de Dios contrasta marcadamente, ofreciendo un camino de resistencia a las fuerzas de la ruina. El llamado a la penitencia no es simplemente una advertencia, sino un recordatorio del papel crucial que desempeña la libertad humana en la configuración de lo que nos espera. Ratzinger, en sus reflexiones, subrayó que estas visiones no son un atisbo de un futuro inevitable y predeterminado, sino más bien un llamado a volver nuestros corazones hacia Dios. La elección sigue siendo nuestra: abrazar el arrepentimiento y la santidad, o continuar por un camino que lleva a la destrucción. El destino de la humanidad, sugirió, depende de esta misma decisión. Ratzinger también ofreció una perspectiva aleccionadora para aquellos que esperan ansiosamente revelaciones dramáticas y catastróficas del tercer secreto. No sabéis ni el día ni la hora, recordó, haciéndose eco de las palabras de Jesús. El mensaje de Fátima no trata de predecir un destino inmutable, sino de ofrecer a la humanidad una elección, un llamado al arrepentimiento, la santidad y la conversión. Nos invita a alejarnos del pecado y acercarnos a la santidad, permitiéndonos dar forma a nuestro futuro a través de nuestras acciones y nuestra fe. La importancia de Fátima se subrayó aún más durante la primera visita del Papa Juan Pablo II al santuario de Fátima en 1982, justo un año después de sobrevivir a un intento de asesinato. Durante esa visita, el Papa atribuyó a la Virgen de Fátima el haberle salvado la vida, después de que un sacerdote español que blandía un cuchillo intentara matarlo. Las fuerzas de seguridad intervinieron, pero muchos creyeron que fue por intercesión de la Virgen que el Papa sobrevivió. En su honor, el Papa Juan Pablo II colocó la bala que le habían extraído del cuerpo junto a diamantes en la corona que adorna la estatua de la Virgen María, simbolizando su profunda gratitud por su protección. Más tarde, en 1991, en el 10º aniversario del intento de asesinato, el Papa hizo otra peregrinación a Fátima para dar gracias, no solo por su supervivencia, sino también por el colapso del comunismo, un acontecimiento que muchos creían que había sido predicho por la Virgen de Fátima en 1917. Durante esta visita, el Papa Juan Pablo II ordenó al cardenal Sodano que hiciera una declaración pública. Su santidad desea que esta peregrinación sea un gesto renovado de gratitud a Nuestra Señora por su protección durante estos años de su papado. Esta protección, explicó el cardenal, parecía estar estrechamente vinculada al tercer secreto de Fátima. Aunque el Papa no habló directamente sobre el contenido del tercer secreto, expresó un profundo agradecimiento por la providencia de Dios, reflexionando:
Cuando fui gravemente herido el 13 de mayo de 1981, fui rescatado de la muerte. Atribuyó su supervivencia a una mano maternal que guió la trayectoria de la bala, salvándolo del umbral de la muerte. El Papa Juan Pablo II se enteró por primera vez del secreto de Fátima poco después de su elección en 1978. Se dice que el Papa, profundamente conmovido por la importancia del secreto, decidió no revelarlo inmediatamente, en particular después del intento de asesinato. En cambio, su devoción a Fátima creció, culminando en la beatificación de los dos videntes más jóvenes, Francisco y Jacinta Marto, en 2000, los primeros niños que no eran mártires en ser beatificados por la Iglesia Católica Romana. Desde principios de la década de 1960, se dice que varias partes del tercer secreto circularon dentro de diferentes sectores de la Iglesia. Los informes sugieren que durante la crisis de los misiles de Cuba en 1962, el Papa autorizó a los líderes de Rusia y Estados Unidos a revisar el documento. En los años siguientes, fragmentos del texto supuestamente se filtraron a la prensa, y los periódicos alemanes y franceses los publicaron. Si bien su autenticidad nunca pudo verificarse por completo, muchos de los detalles de estas filtraciones parecían estar en línea con las enseñanzas de la Iglesia y describían con precisión los eventos globales. Algunos creen que el texto filtrado, que se cree que forma parte del tercer secreto revelado en el período de 1963 a 64, es anterior a otros mensajes proféticos, como las revelaciones de Akita de 1973 y los comentarios de San Juan Pablo II en Fulda en 1980. Esta continuidad entre diferentes fuentes añade peso a su credibilidad. El texto que circuló aludía a una gran guerra y un castigo durante la segunda mitad del siglo XX. Aunque ese período específico ya pasó, muchos creyentes sostienen que, por intercesión de la Virgen María, se le concedió a la humanidad un período prolongado de misericordia. Sus advertencias, argumentan, no tienen como objetivo provocar miedo, sino inspirar arrepentimiento y un retorno a la rectitud, de forma muy similar al llamado de Jonás al pueblo de Nínive. Un pasaje particularmente significativo del texto describe una división dentro de la Iglesia, con cardenales y obispos opuestos entre sí, con Satanás en medio de ellos. Esta división, que no era tan evidente en el año 2000, se ha convertido en una realidad inequívoca en los últimos años. La profecía también advierte de grandes cambios en Roma, advirtiendo que lo que está podrido cae, y lo que cae no debe ser retenido. Si bien el castigo, ya sea un colapso económico o un desastre natural, aún no se ha materializado, las advertencias de Nuestra Señora se hacen eco de los castigos bíblicos, como el diluvio en el tiempo de Noé y el fuego del cielo que consumió Sodoma y Gomorra. El secreto que rodea al tercer secreto ha alimentado la especulación durante mucho tiempo. Algunos creen que el Vaticano retuvo su divulgación completa para evitar el pánico masivo. La propia hermana Lucía lamentó que el Papa no hubiera consagrado plenamente el mundo a María como había pedido la Santísima Virgen. Esta demora llevó a algunos a creer que el secreto contenía profecías terribles demasiado inquietantes para ser reveladas en ese momento. Después del intento de asesinato, la devoción del Papa Juan Pablo II a Fátima solo se profundizó. Hizo una peregrinación al santuario y, como muestra de gratitud, colocó la bala en la corona de la estatua de la Virgen. Una mano apretó el gatillo y la otra guió la bala, dijo, describiendo la milagrosa naturaleza de su supervivencia. Sorprendentemente, la bala atravesó su cuerpo sin alcanzar ningún órgano vital, un resultado que muchos vieron como una señal innegable de la intervención divina. La publicación del tercer secreto por parte del Vaticano en el año 2000 se produjo casi 2 décadas después de que se solicitara por primera vez, cuando el Papa Juan Pablo II se había convertido en un símbolo del mensaje de Fátima. La devoción personal del Papa a la Virgen María, en particular después del intento de asesinato en 1981, profundizó su identificación con Fátima, y su vida y su papado se entrelazaron con el misterio. Los llamados a la revelación del tercer secreto crecieron en intensidad, en particular en 1984, cuando se acercaba el aniversario de la primera aparición. Con la mención de Rusia en los mensajes de Fátima y el colapso de la Unión Soviética en 1991, aumentó la especulación sobre la naturaleza del secreto. El grito del ángel pidiendo penitencia y la necesidad de oración,
penitencia y devoción a la Santísima Virgen como protección contra los peligros espirituales y mundanos resonó fuertemente entre quienes observaban los acontecimientos mundiales. El vínculo entre el tercer secreto y el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II se convirtió en un punto focal para muchos. El obispo de blanco, que se ve en la visión de Fátima, fue identificado a menudo como el Papa, que sobrevivió al intento de asesinato el 13 de mayo de 1981. Sin embargo, muchos creen que la profecía llega mucho más allá de ese evento singular, con un mensaje más profundo centrado en la necesidad urgente de oración, penitencia y un retorno a la fe. Como la apostasía se ha arraigado en muchas partes del mundo occidental, donde el secularismo y la apatía religiosa están cada vez más de moda, el llamado al arrepentimiento sigue siendo más urgente que nunca. El siglo XX vio un aumento en el martirio, particularmente en regiones como Rusia, donde los fieles cristianos sufrieron bajo la persecución comunista. A pesar del llamado al arrepentimiento y la conversión de Rusia, una parte central del mensaje de Fátima, el progreso ha sido limitado. El movimiento, Desafío de Fátima, sostiene que el tercer secreto predice una serie dramática de eventos demasiado severos para que el Vaticano los revele por completo. Cuando el Vaticano publicó el tercer secreto en 2000, muchos críticos afirmaron que no estaba a la altura de las expectativas y que ofrecía poco más que una descripción simbólica de las luchas de la Iglesia contra las ideologías del siglo XX. Algunos creen que el mensaje del tercer secreto no se refiere únicamente a las amenazas externas a la Iglesia, sino también a las crisis internas. Interpretan la visión del obispo de blanco y el caos dentro de la Iglesia como un presagio de una gran apostasía, en particular a la luz de los cambios introducidos por el Concilio Vaticano II, como las reformas litúrgicas y el diálogo ecuménico. Otros señalan la crisis de los abusos sexuales del clero como un cumplimiento de las advertencias dadas en Fátima, lo que sugiere que el fracaso de la Iglesia a la hora de abordar los fallos morales está en línea con las predicciones catastróficas hechas por la Virgen María. En 2006, la publicación de El cuarto secreto de Fátima por un periodista italiano reavivó el interés público en el tercer secreto, lo que sugiere un encubrimiento del Vaticano. Esto desató nuevas especulaciones y condujo a más refutaciones públicas del Vaticano, incluido el libro de 2007 del cardenal Bertone, La última vidente de Fátima, en el que trató de aclarar las cuestiones planteadas por los críticos. El cardenal Bertone negó rotundamente cualquier conspiración o encubrimiento, enfatizando que no quedaba ningún secreto por revelar. El Papa Benedicto XVI, que había estado involucrado en la publicación del tercer secreto mientras servía como cardenal Ratzinger, trató de calmar cualquier entusiasmo restante sobre las revelaciones apocalípticas. En una conferencia de prensa en 2000, Ratzinger restó importancia a las expectativas, afirmando que el texto publicado no revelaba ningún gran misterio ni futuro apocalíptico, sino que contenía señales destinadas a guiar a los cristianos. Interpretó la visión del obispo de blanco como una posible referencia al Papa Juan Pablo II, quien fue asesinado en 1981, o una representación simbólica más amplia de los papas del siglo XX que defendieron a la Iglesia. Sin embargo, la interpretación de Ratzinger no satisfizo a quienes pensaban que el Vaticano estaba restando importancia a las advertencias de la visión. Para muchos fatimistas, la presentación del tercer secreto por parte del Vaticano parecía sugerir que las luchas de la Iglesia ya habían quedado atrás, mientras que, en su opinión, los mayores desafíos todavía estaban por venir. El debate sobre el verdadero significado del tercer secreto continúa hasta el día de hoy. Muchos creyentes ven a Fátima no solo como una profecía histórica sino como un mensaje vivo para el presente y el futuro, instando a los fieles a responder con oración, penitencia y una renovación del compromiso con las enseñanzas de la Iglesia. Si bien la interpretación del Vaticano apunta a ofrecer consuelo y esperanza, la tensión más profunda y continua radica en el llamado continuo al arrepentimiento y la pregunta sin respuesta sobre qué depara el futuro. El padre Nicolás Gruner, un destacado defensor del mensaje de Fátima, sostuvo ferozmente que Rusia no ha sido verdaderamente consagrada al Inmaculado Corazón de María, como María había pedido. Las críticas de Gruner se basaban en la falta de una conversión clara en Rusia, citando su posición como la mayor capital del aborto en el mundo y una falta de transformación moral.
En contraste, los funcionarios de la Iglesia insisten en que la consagración se cumplió en 1984, cuando el Papa Juan Pablo II dirigió a los obispos del mundo en la consagración de Rusia y el mundo al Inmaculado Corazón de María. La hermana Lucía dos Santos, la última vidente de Fátima que sobrevive, confirmó que la consagración se realizó correctamente. A pesar de esto, el Vaticano ha mantenido constantemente que los mensajes de Fátima no son dogmas y dejan lugar a interpretaciones, lo que ha permitido una amplia gama de respuestas y teorías de los fatimistas. Un elemento central del mensaje de Fátima, especialmente dentro del tercer secreto, es el llamado a la oración, no solo de los fieles sino particularmente del Papa y los obispos. El mensaje de María predijo pruebas para el Papa, pero también le prometió fuerza y consuelo. La Iglesia, que enfrenta una persecución creciente y un conflicto global, sigue necesitando la protección que ofrecen la devoción y la oración bajo la guía de María. Muchos fatimistas continúan sosteniendo sus propias interpretaciones, a menudo con un sentido de urgencia, y siguen preocupados de que pueda haber aspectos del secreto aún ocultos al público, a pesar de la divulgación oficial del Vaticano. Las acciones recientes del Papa Francisco han renovado el interés en Fátima, especialmente a la luz de los conflictos globales en curso. Durante su visita al santuario de Fátima, el Papa Francisco rezó fervientemente por la paz, reflexionando profundamente sobre el fracaso de la humanidad en aprender de las tragedias pasadas, en particular las guerras mundiales. Su oración invocó la intercesión de María: Estrella del mar, no permitas que naufraguemos en la tempestad de la guerra. Líbranos de la guerra, protege nuestro mundo de la amenaza de las armas nucleares. La relación entre el papado y Fátima es de larga data. En 1917, el Papa Benedicto XV añadió la invocación, Reina de la Paz, ruega por nosotros, a las letanías de Loreto, y pocos días después, ocurrió la primera aparición de Fátima. Desde entonces, el papado ha seguido interactuando con los mensajes de Fátima. El Papa Pío XII, en 1942, consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María, mientras que el Papa Pablo VI, en 1967, se convirtió en el primer papa en visitar Fátima. Su visita estuvo marcada por una oración por la paz, instando al mundo a evitar la destrucción y, en cambio, a buscar la unidad y el progreso moral. La visita del Papa Francisco continuó con esta tradición papal, ya que ofreció una oración silenciosa por la paz ante la capilla de las apariciones, encomendando la Iglesia y el mundo al cuidado de María, en particular las naciones que sufren conflictos. El silencio durante la oración del Papa Francisco hizo eco de un llamado colectivo por la paz que trascendió el momento, un recordatorio de la necesidad de renovación espiritual y conversión. Su oración, invocando a María como la Virgen del Camino, reflejó la profunda confianza en su poder de intercesión, que se cree que es capaz de superar incluso los mayores males. Para muchos, el mensaje de Fátima no es solo un reflejo de eventos históricos pasados, sino un llamado espiritual eterno a la conversión, el arrepentimiento y la búsqueda de la paz, que encapsula la esperanza de que la humanidad pueda alejarse de la oscuridad de la guerra y el pecado y buscar la luz de la gracia de Dios. Los tres secretos de Fátima, revelados a los pastorcillos en 1917, siguen cautivando y provocando una profunda reflexión. El primer secreto, una inquietante visión del infierno, sirvió como una dura advertencia sobre el destino de las almas impenitentes. El segundo secreto profetizaba el fin de la Primera Guerra Mundial y el inicio de una Segunda Guerra, más catastrófica, una predicción que se hizo realidad en 1938 con la extraordinaria exhibición de la aurora boreal, una señal celestial antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. El tercer secreto, sin embargo, permaneció envuelto en misterio hasta el año 2000, cuando el Papa Juan Pablo II autorizó su divulgación. Según el Vaticano, el secreto describía una visión de un obispo de blanco, abatido por soldados armados con balas y flechas. Muchos, incluido el propio Papa, interpretaron esta visión como una predicción del intento de asesinato contra su vida en 1981 en la Plaza de San Pedro. Español el Papa Juan Pablo II, que sobrevivió milagrosamente al ataque, atribuyó su supervivencia a la intercesión de Nuestra Señora de Fátima, creyendo que ella había guiado la bala. Como gesto de gratitud, hizo que la bala fuera colocada en la corona de la estatua de la Virgen María en el santuario de Fátima.
A pesar de la revelación oficial del tercer secreto por parte del Vaticano, el escepticismo y la intriga siguen existiendo. Algunos afirman que no se reveló todo el tercer secreto. En una carta al Papa Juan Pablo II en 1982, la hermana Lucía dos Santos sugirió que la profecía aún no se había cumplido por completo, lo que indica que la humanidad todavía estaba avanzando hacia el cumplimiento final de la profecía. Su declaración, que hacía referencia al potencial castigo divino si la humanidad continuaba por el camino del pecado, planteó preguntas sobre qué elementos adicionales no revelados del secreto podrían existir. Para alimentar aún más el debate, el obispo Venancio de Portugal, a quien se le confió la transferencia del tercer secreto al Vaticano en 1957, informó que cuando sostuvo el sobresellado a la luz, vio un sobre más pequeño dentro. Este sobre más pequeño contenía una hoja de papel doblada con 20 a 25 líneas escritas a mano, significativamente menos que las 64 líneas de texto publicadas posteriormente por el Vaticano. Esta discrepancia, junto con la ausencia de una explicación clara de la visión, ha llevado a algunos a creer que parte del secreto permanece oculto. El padre Nicholas Gruner, una figura prominente entre los fatimistas, sugirió que, al igual que los secretos anteriores, el tercer secreto debería haber estado acompañado de una explicación. En los dos primeros secretos, Nuestra Señora aclaró inmediatamente el significado de sus visiones, como la visión del infierno, donde explicó que Dios deseaba establecer la devoción a su Inmaculado Corazón para salvar almas. Gruner postuló que, si bien la visión del obispo de blanco fue revelada, la explicación que la acompaña, que puede abordar una profunda crisis de fe dentro de la Iglesia, permanece oculta. Los propios comentarios del Papa Juan Pablo II sobre el tercer secreto, hechos durante una visita a Fulda, Alemania, en 1980, también contribuyeron a la sensación de misterio. Cuando se le preguntó sobre el secreto, el Papa sugirió que si el mensaje contenía advertencias apocalípticas sobre una catástrofe global, como el ahogamiento de secciones enteras de la Tierra y la pérdida masiva de vidas, revelarlo podría hacer más daño que bien. Sus palabras insinuaron la gravedad del mensaje y la responsabilidad que conllevaba su conocimiento, lo que planteó la pregunta de si la Iglesia se sentía poco preparada para una revelación de ese tipo. La persistente especulación sobre la parte inédita del tercer secreto sigue alimentando una sensación de anticipación y preocupación. Algunos creen que es una advertencia espiritual, que insta a la humanidad a arrepentirse y volver a la fe antes de que sea demasiado tarde. Otros sugieren que contiene predicciones apocalípticas demasiado terribles para el consumo público, temiendo que pudiera producirse un pánico generalizado si se revelara el secreto completo. Tras el intento de asesinato, la devoción del Papa Juan Pablo II por Nuestra Señora de Fátima se profundizó. Llegó a ser conocido como el Papa de Fátima, pues hacía peregrinaciones al lugar de las apariciones y dedicaba su vida a promover el mensaje de Fátima. La milagrosa supervivencia del Papa, en la que la bala estuvo a punto de alcanzar órganos vitales, fue vista por muchos como un acto de intervención divina, lo que reforzó su creencia de que la Virgen María había guiado la trayectoria de la bala. El misterio del tercer secreto sigue siendo un tema de intenso debate e intriga, y muchos siguen buscando respuestas. Ya sea una advertencia profética o una admonición espiritual, el mensaje de Fátima sigue siendo un poderoso llamado a la oración, al arrepentimiento y a la devoción al Inmaculado Corazón de María. El legado de Fátima sigue inspirando a quienes buscan comprender su significado más profundo y vivir el mensaje de paz, conversión y esperanza que transmite. El tercer secreto de Fátima, aunque se publicó en 2000, ha seguido despertando un profundo interés y debate, en particular en lo que respecta a su relevancia para los turbulentos acontecimientos del siglo XX y su llamado profético a la oración, la penitencia y la renovación espiritual. El colapso de la Unión Soviética en 1991, que había sido una importante fuente de persecución religiosa, renovó la atención sobre el mensaje de Fátima, en particular sus referencias a Rusia y la súplica de la Virgen María por la conversión de esa nación. A pesar de este cambio histórico, muchos sostienen que el núcleo del mensaje, centrado en la oración y la penitencia, sigue siendo crucial para abordar las crisis espirituales del mundo moderno. El intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981 pareció cumplir parte de la visión del tercer secreto, ya que el Papa se identificó como el obispo de blanco, que sufriría mucho.
Sin embargo, muchos teólogos sugieren que el tercer secreto abarca una advertencia espiritual más amplia, enfatizando la importancia de la oración y la penitencia como remedios para una creciente apostasía global. En muchos países occidentales, donde la religión organizada ha sido cada vez más desestimada, el llamado a una conversión más profunda del corazón sigue siendo urgente. Paradójicamente, a pesar del declive de la fe religiosa, el siglo XX también vio el surgimiento de una nueva ola de mártires, particularmente en países como Rusia, donde los cristianos enfrentaron una intensa persecución bajo el régimen comunista. El mensaje de la Virgen María en Fátima subraya el poder de la oración y la penitencia para salvaguardar a los fieles y a la Iglesia, particularmente al Papa, en tiempos de prueba. El llamado a la conversión de Rusia sigue sin cumplirse de muchas maneras, y el mensaje de Fátima recuerda a los fieles que sin una verdadera renovación espiritual, la humanidad corre el riesgo de enfrentar consecuencias nefastas. La súplica de orar por el Santo Padre resalta los desafíos significativos que enfrentaría al guiar a la Iglesia, ofreciendo tanto una advertencia como una fuente de fortaleza para los fieles. En 2000, cuando el relato escrito de la hermana Lucía sobre el tercer secreto finalmente se hizo público, describía una visión que era a la vez cruda y aleccionadora. En sus palabras, detalló la visión de un ángel con una espada de fuego, pidiendo penitencia. La visión pasó entonces a una escena de sufrimiento, con un obispo vestido de blanco, que se interpretó como el Papa, subiendo una montaña empinada, atravesando una ciudad en ruinas y finalmente siendo asesinado por soldados. Esta imagen desgarradora simbolizaba no solo el sufrimiento del Papa, sino también las pruebas que enfrentaban la Iglesia y su clero en tiempos de persecución. La visión también mostraba a otros clérigos y laicos sufriendo junto al Papa, con su sangre recogida por ángeles para rociarla sobre las almas que se dirigían hacia Dios. Esta imagen, imbuida de un sentido de martirio, profundiza aún más la interpretación del tercer secreto como un llamado a reconocer el costo de la fe y la necesidad de preparación espiritual frente a la adversidad. El mensaje de Fátima, encapsulado en el tercer secreto, sigue siendo un poderoso recordatorio para la Iglesia y para el mundo en general. Llama a una respuesta a la actual crisis de fe, instando a los fieles a renovar su devoción a través de la oración, la penitencia y la dedicación al Inmaculado Corazón de María. Mientras el mundo continúa lidiando con los desafíos del siglo XXI, el mensaje de Fátima resuena con relevancia atemporal, instando a la humanidad a buscar la paz, la conversión y la renovación espiritual frente a un mundo cada vez más secularizado. La interpretación que el Vaticano hace del tercer secreto, tal como la presenta el cardenal Ratzinger, subraya el núcleo esperanzador y redentor del mensaje de Fátima a pesar de sus imágenes crudas y violentas. El cardenal Ratzinger enfatizó que si bien la visión contiene advertencias de sufrimiento, persecución y apostasía, finalmente termina con una nota de confianza: mi Inmaculado Corazón triunfará. Esta frase, profundamente resonante para los fieles, subraya la victoria final de la gracia divina y la protección ofrecida a través de la oración, la penitencia y la devoción a la Virgen María. El mensaje no es de desesperación sino de fe, instando a la Iglesia a responder a las pruebas del siglo XX con renovada esperanza, conversión y compromiso espiritual. Según el cardenal Ratzinger, las apariciones tenían como objetivo fundamental guiar a la humanidad hacia una mayor fe, esperanza y amor. Cada aspecto del mensaje de Fátima, incluidas las visiones de sufrimiento y martirio, sirve a este propósito más amplio de renovación espiritual. La clave para entender los secretos, sugirió, es reconocer la importancia de la oración y la penitencia frente a las crisis, ya sean luchas internas dentro de la Iglesia o amenazas externas de movimientos ideológicos y persecución. Las reflexiones del Papa Juan Pablo II sobre el mensaje de Fátima lo vincularon aún más con sus propias experiencias personales, en particular el intento de asesinato de 1981. Creía que su supervivencia fue resultado de la intervención divina, con la intercesión de la Virgen María protegiéndolo. Sus comentarios durante la beatificación de Jacinta y Francisco Marto reforzaron el mensaje central de conversión y oración, al tiempo que destacaron las realidades históricas del siglo XX, las guerras catastróficas, los genocidios y el creciente secularismo que alejaron a muchos de la fe. La conexión del Papa Juan Pablo II de las revelaciones de Fátima con las imágenes apocalípticas del libro del Apocalipsis subrayó aún más la urgencia espiritual de atender el llamado de María.
Sin embargo, no todos estaban satisfechos con la publicación del tercer secreto por parte del Vaticano en 2000. Los críticos, entre ellos el periodista italiano Antonio Socci y comentaristas católicos como Christopher Ferrara, argumentaron que partes clave del mensaje fueron ocultadas deliberadamente. Estos críticos sugieren que las secciones ocultas pueden referirse a luchas internas dentro de la Iglesia, incluida una posible advertencia sobre los efectos de las reformas del Concilio Vaticano II, que han sido controvertidas entre los católicos tradicionalistas. Esta teoría se alimenta de referencias a malos concilios y malas misas, que algunos interpretan como alusión a los cambios litúrgicos y teológicos que siguieron al concilio. La noción de crisis internas dentro de la Iglesia está respaldada además por las crípticas declaraciones del Papa Juan Pablo II en mayo de 2000, donde hizo referencia a un pasaje del Apocalipsis que habla de que 1/3 de las estrellas fueron arrojadas por la cola del dragón. Esto fue interpretado por algunos como un símbolo de una parte significativa del clero que extravía a las almas o no defiende la doctrina de la Iglesia. El comentario del cardenal Ratzinger sobre el tercer secreto, que aborda los peligros que amenazan la fe y la vida de los cristianos, apunta a las implicaciones más amplias del mensaje, que incluyen no solo amenazas externas sino también una crisis de fe dentro de la Iglesia misma. Uno de los elementos clave del mensaje de Fátima, la preservación de la fe en Portugal, ha sido vinculado a las preocupaciones sobre el estado del catolicismo en todo el mundo. La declaración de que, en Portugal, el dogma de la fe siempre será preservado, ha sido interpretada como una advertencia de que en otras partes del mundo, la integridad de las enseñanzas católicas estaría en peligro debido al descuido o la distorsión deliberada. El mensaje insta a la vigilancia contra los falsos pastores y herejes que podrían alejar a los fieles de la verdad del Evangelio y de las enseñanzas infalibles de la Iglesia. Para contrarrestar estas amenazas y salvaguardar la fe, se anima a los católicos a vivir vidas virtuosas, evitar influencias que podrían socavar sus creencias y confiar en enseñanzas católicas sólidas en lugar de fuentes cuestionables o poco fiables. Sobre todo, se hace hincapié en la oración, en particular el rezo diario del rosario, como una herramienta poderosa para asegurar la gracia y la claridad para afrontar los desafíos del mundo moderno. Al adherirse a las enseñanzas de la Iglesia y evitar la tentación de las falsas interpretaciones, los fieles pueden permanecer arraigados en la verdad y continuar su camino espiritual incluso frente a la creciente confusión y el secularismo. El llamado del tercer secreto a la oración, la penitencia y la vigilancia en la preservación de la fe sigue resonando profundamente dentro de la Iglesia hoy, particularmente en una época marcada por desafíos espirituales y morales generalizados. El mensaje de Fátima sigue siendo un poderoso recordatorio de la necesidad de una renovación espiritual continua y un compromiso con la verdad del Evangelio, guiados por la intercesión de la Virgen María. El tercer secreto de Fátima sirve como un poderoso recordatorio de la batalla espiritual en curso dentro de la Iglesia, llamando a los fieles a permanecer vigilantes, orantes y fieles a las verdades de la fe católica. Es a la vez una advertencia y un claro llamado a la acción, instando a los católicos a preservar sus almas y ayudar a salvaguardar las almas de los demás en un mundo cada vez más hostil a la fe. En el centro de este llamado está la necesidad de permanecer arraigados en el Evangelio y en las enseñanzas infalibles de la Iglesia, que proporcionan una guía inquebrantable para discernir la verdad del error. A pesar de la fragilidad humana, las enseñanzas solemnes del Papa, especialmente cuando se unen a un concilio ecuménico, se consideran libres de error, ofreciendo una base sólida como una roca para los fieles en tiempos turbulentos. Muchas interpretaciones del tercer secreto enfatizan la importancia de adherirse a estas verdades, tal como las transmitió la Santísima Virgen María durante las apariciones de Fátima. El mensaje de María llama a la penitencia, la oración y la conversión, invitando a los católicos a vivir virtuosamente, resistir las falsas enseñanzas y confiar en la gracia de Dios para superar las crisis de la vida moderna. Su guía sigue siendo atemporal, ofreciendo esperanza incluso frente a los desafíos y la persecución. A pesar de las aclaraciones oficiales, incluida una negación categórica por parte de la Oficina de Prensa de la Santa Sede sobre supuestas conversaciones entre el Papa Benedicto XVI y el profesor Ingo Dollinger sobre Fátima, las teorías conspirativas sobre el contenido del tercer secreto han seguido circulando. Libros como El cuarto secreto de Fátima han alimentado las especulaciones sobre un encubrimiento por parte del Vaticano,
lo que ha provocado respuestas de los líderes de la Iglesia, incluido el cardenal Bertone, que trabajó para disipar los rumores y reafirmar la versión oficial. El libro del cardenal Bertone, La última vidente de Fátima, y sus negaciones públicas fueron parte de los esfuerzos por abordar las dudas persistentes y promover la autenticidad de las revelaciones de Fátima. Cuando se publicó El tercer secreto en 2000, el cardenal Ratzinger, más tarde el Papa Benedicto XVI, enfatizó que la visión no debía ser vista como una profecía literal de futuros eventos apocalípticos. En cambio, la enmarcó como una serie de signos destinados a guiar a los fieles en la navegación por las pruebas de la vida. La visión del obispo de blanco, subiendo una colina, que simboliza al Papa, y siendo martirizado en medio de una escena de sufrimiento y devastación, fue interpretada por muchos como relacionada con el intento de asesinato de 1981 contra el Papa Juan Pablo II. Sin embargo, el cardenal Ratzinger instó a los fieles a ver esta visión en un contexto teológico y espiritual, no como un pronóstico preciso de eventos específicos. Un punto de discordia que sigue siendo la cuestión de la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Algunos tradicionalistas, incluido el padre Nicolás Gruner, han argumentado que la consagración nunca se llevó a cabo correctamente, citando la continua promoción del aborto por parte de Rusia y su falta de una profunda conversión espiritual o moral. Sin embargo, el Vaticano, junto con la hermana Lucía, sostuvo que la consagración de 1984, dirigida por el Papa Juan Pablo II, se llevó a cabo de hecho como lo pidió la Santísima Virgen María, cumpliendo los términos de la profecía. El tercer secreto de Fátima continúa cautivando la atención de los católicos de todo el mundo, evocando una profunda reflexión teológica y espiritual. Desafía a los fieles a comprometerse con el mensaje no solo como un evento histórico sino como un llamado vivo y dinámico a la oración, la penitencia y la conversión. Si bien el Vaticano afirma que el mensaje ha sido completamente revelado e interpretado, los debates en curso subrayan la importancia de permanecer vigilantes y comprometidos con vivir el llamado a la santidad en medio de las batallas espirituales de la era moderna. El mensaje de Fátima, con su énfasis en la oración, la preservación de la fe y la confianza en la providencia divina, ofrece un recordatorio perdurable del camino a la salvación y el poder de la intercesión de María.